Hola nuevamente, estamos aquí ahora para desarrollar lo que es el producto de un vector por un escalar. En este caso nosotros tenemos que entender que los vectores a ser cantidades matemáticas pueden verse afectadas por otro tipo de operaciones o por otro tipo de valores numéricos diferentes a vectores. En este caso los escalares constituyen un factor que puede alterar tanto la estructura como la forma del vector. En el caso genérico del cálculo, nosotros tenemos que entender que nosotros podemos multiplicar un vector por un escalar de la siguiente manera. Y es que K vamos a considerarla un número que está afectando o que está multiplicando a nuestro vector. Recordemos que nuestro vector es un arreglo que está en coordenadas, que bidimensionalmente puede ser XY o tridimensionalmente puede ser XYZ. Para cada uno de los cálculos vamos a hacer una consideración. Y es que el proceso es análogo para ambos procesos. Para el cálculo del producto de un vector por un escalar en dos dimensiones, nosotros tenemos lo siguiente, que K va a multiplicar a una coordenada X y a una coordenada Y, que como resultante vamos a aplicar una propiedad distributiva del valor del escalar a cada una de las componentes del vector, obteniendo como resultado lo que tenemos de esta forma, que las componentes del nuevo vector o del producto va a ser K por la componente en X más, más agregando la K por la componente en Y, que es este valor que tenemos acá. En el caso de tres dimensiones, como lo mencionamos, el caso es análogo. Tenemos la multiplicación de K por un vector que tiene componentes X, Y, Z. Nuevamente vamos a aplicar la propiedad distributiva para el escalar a cada una de las componentes del vector, obteniendo como resultado el nuevo vector que es el que tenemos acá. K por la componente en X, K por la componente en Y y K por la componente en Z. Hay varios factores que tenemos que considerar al momento de analizar el valor de K. Y es que si K es un número mayor a 1, el vector va a aumentar su tamaño y va a mantener su dirección. Si K es un valor que está entre 0 y 1, el vector va a disminuir su tamaño, pero va a mantener su dirección. Si K es un valor que está entre -1 y 0, el vector va a disminuir su tamaño, pero va a cambiar de dirección. Y finalmente, si tenemos un valor de K que es menor a -1, decimos que el vector va a aumentar de tamaño, pero va a cambiar de dirección. Para que veamos esto, vamos a desarrollar estos dos ejemplos que vemos acá. Un caso en dos dimensiones y un caso en tres dimensiones. Para el caso en dos dimensiones tenemos el vector 3,4, 3 componente en X y 4 componente en Y. Tenemos K, nuestra constante, como un valor de 2. Entonces aplicamos la relación matemática que nos dice que K por B va a ser igual a K por Bx, K por By. Entonces aplicamos esa relación y obtenemos lo siguiente. Tenemos que sería 2 que multiplica a 3,4 y distribuimos, sería 2 por 3, 2 por 4, obteniendo al final un nuevo vector de componente 6,8. Ahí podemos evidenciar que K, al ser un número positivo mayor a 1, el vector aumentó su tamaño, ya que el valor de sus componentes aumentaron. Veamos el ejemplo en tres dimensiones. En este caso tenemos un vector de componente en X2, de componente en Y -1 y de componente en Z 3. Entonces vamos a aplicar el mismo principio de multiplicar la constante, que en este caso es -3, por cada uno de los elementos del vector. Entonces sería, para este caso, -3 por la componente en X, que sería 2. Sería -3 por la componente en Y, que sería -1. Y en este caso, -3 por la componente en Z, que sería 3. Aquí debemos obedecer a la ley de los signos de la multiplicación. En este caso, 3 por 2 me daría 6 unidades, pero el menos por el más me daría menos. En el caso del -3 por el -1, eso daría una cantidad de 3 y con el signo positivo, ya que menos por menos es más. Finalmente, para la componente en Z tendríamos que la multiplicación de 3 por 3 daría 9 y la multiplicación del signo menos por el signo más daría menos. De esta forma obtendríamos el resultado
de la multiplicación de nuestro vector en 3 dimensiones por nuestra constante. Y evidenciamos algo, que todas las componentes invirtieron sus signos, por lo tanto ha invertido su dirección dicho vector. De esta forma es como se calcula el producto de un vector por una compa.